Saludos cordiales, amigas y amigos. En países de gran desarrollo económico como Islandia hay un creciente deseo de que sus pobladores cuenten con información relacionada con su genética, de modo que con esas herramientas provistas por la ciencia médica puedan afrontar con ventaja enfermedades devastadoras como el cáncer. Hoy casi todo islandés tiene un registro de su genoma y junto con ello mejores perspectivas de vida. A pesar de que en nuestro país no hay un gran desarrollo de la comunidad científica, si comparamos nuestra realidad con naciones de mayor desarrollo, no obstante, podemos decir que sí hay una suma de profesionales ecuatorianos de excelencia, lo que despierta la esperanza de mejores días en un ámbito tan complejo. Algunos médicos ecuatorianos tienen notable prestigio en el exterior, hasta el punto de que sus servicios son muy solicitados fuera del país, como tratantes, como investigadores o como docentes. El doctor César Paz y Miño Cepeda, profesor universitario, pero sobre todo investigador, es uno de aquellos ecuatorianos que goza de prestigio dentro y fuera de Ecuador. La mayor parte de su vida como profesional de la medicina la ha dedicado a la investigación de la genética. Es autor de importantes libros de su especialidad, como el que lleva por título Genotóxicos en el Ecuador. Ha desarrollado el mapa de caracterización genética en el país y es el profesional que alertó a la comunidad científica cómo el glifosato, producto químico utilizado para fumigaciones, es un potencial agente cancerígeno. Hemos invitado hoy al doctor Paz y Miño para que comparta con nuestra audiencia algunos aspectos relacionados con la genética, puesto que a pesar de ser un tema importante, no es suficientemente divulgado en nuestro medio. Pero además lo hemos invitado para que nos permita conocer su condición de ser humano, siendo esa la misión principal de este programa. Bienvenido, César, un gusto tenerte aquí. En tu etapa de adolescente, ¿soñaste alguna vez en ser médico y sobre todo ser adolescente? Es complicada, unido a poco la rebeldía y todo esto, pero me orienté a la parte biológica siempre. Sí. Era donde más leía, donde más cosas tenía acceso también, me interesaba más. Y luego fue un conflicto decidir qué hago, biológicas, sociales. Al final creo que decidí bien las biológicas y ahí seguí hasta graduarme en el colegio y otra vez el drama de decidir qué hago, empujado por la familia que haga algo suave, por mis antecedentes. y bueno, pues y yo en cambio decía, no, o sea, los antecedentes de eso era una cuestión de un momento, pero ya la meta como que va cambiando y madurando y dije, no, medicina creo que es lo mejor. Había una rebeldía natural, nada Sí, más, ¿no? sí, no había nada Servía más. para algunas cosas Sí, también, ¿no? para muchas cosas, sí, inclusive para acciones del propio colegio, ¿no? Y de poner posiciones de los estudiantes y luchas que en esos momentos son curiosas, ¿no? Por ejemplo, esto de que no te dejan usar el pelo largo en la época es y nosotros que sí tenemos que usar el pelo largo y así. Entonces, esa parte de la rebeldía que me atraía la lucha también un eterna poco. de la juventud, Sí. el pelo largo, ¿no? Sí, y un poco te aparta de los estudios. Dices, oh, no estudio esto. Bueno, vamos a mostrarte inmediatamente un perfil que ha elaborado el programa respecto de César Paz y Miño, para que comparta a nuestra audiencia y sepamos quién es el doctor César Paz y Miño, aquí en la caja de Pandora. César Paz y Miño Cepeda, el pionero en el desarrollo de la genética humana en el Ecuador, nació en Quito en julio de 1957. Fue alumno de la Escuela Municipal Espejo y del Colegio Benalcázar. César era muy inquieto, era un chico así que hacía muchas travesuras. Y entonces, como estaba dedicado a eso, no era un buen estudiante. Y pese a que sus padres, Lucía Cepeda y Juan Paz y Miño, y uno que otro profesor, trataron de convencerle para que no estudiara una carrera tan larga, debido a su carácter rebelde e inquieto, César se decidió firmemente por la medicina. Hice mi carrera de medicina en la Universidad Central del Ecuador y empecé yo mismo a autoformarme, ¿no? Un poco en genética porque era muy flojo lo de la universidad. No teníamos una materia como genética
y empecé a estudiar esto y a desarrollar hasta que decidí que me tenía que ir fuera, busqué becas y al final me fui autofinanciado a Madrid. César Paz y Miño es uno de los más prestigiosos hombres de ciencia en el Ecuador y una autoridad en el campo de la genética. Durante sus 22 años de profesión ha recibido varios reconocimientos nacionales e internacionales. Sus más importantes estudios y aportes en el campo de la genética tienen que ver fundamentalmente con una de las pandemias que azota a la humanidad, el cáncer. Lo más llamativo ha sido el de descubrir unas mutaciones típicas de un cáncer del sistema nervioso. Nosotros descubrimos 3 mutaciones nuevas que no estaban descritas en el mundo. Lucía, la madre de Paz y Miño, murió con cáncer. Sin embargo, y gracias a sus conocimientos, él pudo ayudarla a mantener una muy buena calidad de vida. Él regresó de España y le trajo a mi mamá un tratamiento experimental y le explicó qué es lo que implicaba el tratamiento, la enfermedad en sí, lo que le produciría, cómo sería el final. Fue muy franco en eso y creo que todos los hermanos a partir de entonces empezamos a ver a la muerte no como esa cosa que nos golpeaba, sino como que tenía que ser algo inminente y que había que tomarlo con calma. César Paz y Miño también ha dedicado su vida a la docencia. Durante 19 años dirigió el Laboratorio de Genética Molecular y Citogenética Humana de la Universidad Católica de Quito. Ahí lideró un importante descubrimiento sobre los daños en el material genético de los seres humanos causados por el glifosato, el pesticida utilizado para fumigar las plantaciones de coca en la frontera Ecuador-Colombia. Este fue el primer trabajo de este tipo que se haya realizado en el mundo. Es profesor de la Universidad Central del Ecuador y actualmente decano de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad de las Américas, donde funciona el Instituto de Investigación Biomédica. Como maestro, él hace que te intereses por la materia. Es súper abierto, es súper un poco chistoso, te cuenta, qué sé yo, las experiencias que él ha tenido como genetista aquí en el Ecuador y te crea una duda, te ayuda a que tú investigues por ti solo. Bueno, es una persona tenaz, porque cuando a él se le mete algo en la cabeza trata de conseguirlo como sea, digamos, se esfuerza bastante por conseguir lo que él quiere y justamente a veces es por eso que se lo ve medio duro, pero es porque es el afán de él de conseguir sus objetivos. Paz y Miño es un hombre con firmes y tal vez polémicas posturas frente a algunos temas que giran en torno a la ciencia y la genética. Yo soy un defensor del aborto eugenésico. Cuando vienen con problemas los niños, que pienso que las mujeres tienen el derecho de decidir sobre un embarazo que venga con problemas polimalformativos graves. No es que me oponga a la clonación. Pienso que hay salidas más humanamente mejores. Digamos que si la clonación va a resolver un problema reproductivo, ¿por qué no? Bajo esa perspectiva hablo del poder que tiene la ciencia, ¿no? Este poder de resolver cosas, este poder también a veces de hacer cosas malas, aplicando la ciencia mal, pero el poder intrínseco de la ciencia es llegar a la verdad. La ciencia no es la única pasión de este científico, también es un amante del riesgo, la aventura y la naturaleza. Desde joven ha practicado un sinnúmero de deportes, entre ellos el motociclismo. Cuando estudiaba la carrera me fascinaban las motos desde chico. Cada vez que tenía opción me montaba una, pedía prestado, alquilábamos motos en la Alameda. Cuando estaba en la carrera de medicina hice una transacción con mi padre y me compró la moto. Desde ahí empezó este asunto a involucrarme más en el tema de la moto en sí, de la relación moto y el hombre, todo lo que es la ergonomía. Saber el deporte también desde la perspectiva científica. Y ahí descubrí por genética también que hay genes que te hacen más aficionado a las cosas de riesgo, ¿no es cierto? Velocidad, altura. Los motociclistas, deportes de riesgo, tienen unos genes que te hacen tener placer con eso. La fotografía y el buceo también son parte de sus aficiones. Entre todas estas actividades, siempre tiene tiempo para Ariane, su única hija.
Ella ha heredado de su padre el gusto por la ciencia y la medicina, no así su carácter intrépido y aventurero. Me gusta su trabajo, la genética. Creo que voy a estudiar medicina cuando sea más grande. Y antes salía más en las motos y eso, pero ahora ya no tanto. Es súper buen papá, sí, siempre me comprende así. Muestra su faceta más alegre. Quienes conocen bien a César Pazmiño afirman que es un investigador perseverante y tenaz, pero también recalcan su carisma y su alegría. Es muy molestoso, es muy alegre, es muy entusiasta, es todo aventurero, el tío favorito, como él se autodenomina así. Veo que su trabajo es con un gusto, con una mística y lo mismo su vida aparte de ese trabajo. Quienes lo conocen dicen que César Pazmiño es un buen científico ecuatoriano, pero sobre todo es un ser humano cuya filosofía de vida encuentra una fuente de inspiración en los derechos humanos. Para la Caja de Pandora, Andrea Utreras. Muy bien, vamos a ver. Estuvo muy escondida tu vocación por la medicina hasta el punto de que tus familiares incluso no llegaban a tener confianza de que finalmente César Pazmiño fuera un médico. Sí, supongo que sí, porque toda la trayectoria no daba. Pero bueno, yo pienso que el rato que decidí la carrera, creo que también hubo un clic interesante, ¿no? Que era, a ver, esta carrera involucra muchas cosas, ¿no? Tratar con personas, cuidar la vida, que creo que es lo más valioso. Y en ese sentido como que te comprometes y dices, a ver, o sea, no importa lo que pasó en mi vida estudiantil, de colegios, sino cómo puedo enfrentar este nuevo desafío. Creo que en eso también ayudó la familia, porque de todas maneras era una presión para que tu actitud y tus estudios sean cada vez más buenos, mejores, la autoexigencia, la exigencia del grupo también, ¿no? Familiar. Muy bien. Vamos a una pausa este momento y volvemos enseguida, queridos amigos y amigas, para compartir el pensamiento profundo de César Pazmiño. Ya venimos en la Caja de Pandora. Estamos de vuelta para compartir el pensamiento de César Pazmiño, del médico genetista. ¿Hay muchos genetistas en nuestro medio? Hay pocos. En realidad, unos 6 tal vez estudiados fuera, otros 6 que se han formado aquí. Hay unos que han emigrado también, pero aquí somos pocos y en Quito somos la mayoría. ¿Y a dónde han emigrado? ¿A Chile? No, a Estados Unidos, Canadá, España. ¿No hay una escuela específica que forme aquí a los genetistas? Claro, tú puedes llegar a la genética humana, sobre todo, la que yo manejo, a través de la biología, que puedes hacer luego una especialidad en un doctorado, un masterado en genética humana, la bioquímica también, y la medicina. Entonces hay algunas formas de llegar, inclusive la antropología. En tu caso tienes un doctorado en biología. En biología también, con especialidad en genética tengo el doctorado en medicina. Muy bien. Vamos entonces, César, a buscar aquí, como es costumbre del programa, tenemos 5 tips. Cada uno contiene un videoclip. Una vez que los abras, en el orden que desees, tendremos la posibilidad de ir conversando alrededor de los temas que sugiere cada uno de estos videoclips. Evolución, temeridad, Mendel, Monsanto, legado. Yeah. ¿Por dónde quisieras empezar? Por Mendel, ¿no? Mendel, tú tienes el control, por favor. Si es que puedo. Ahí está. La genética probablemente tuvo la mayor exposición pública cuando el mundo se enteró con asombro que era posible clonar seres vivos, a partir de la famosa oveja Dolly, cuyo autor, el médico escocés Ian Wilmut, visitó el Ecuador en 2004. A partir de entonces, ¿cuánto sabemos los ecuatorianos sobre la genética? Para serles sincero, muy poco. Yo conozco sobre montañismo, eso sí es mi deporte favorito, y algo sobre filosofía. Pero sobre genética, para serles sincero, conozco poco. Mal podría decirle algo que no sé, desconozco totalmente.
Lo que sé de genética es solo lo que tiene que ver con el cuerpo. La genética estudia a partir de los genes la herencia biológica y sus variaciones. Algunos genetistas suelen explicar que todo ser vivo nace de otro semejante a él con las características de sus progenitores. Tales características tienen que ver con sus rasgos morfológicos, es decir, con sus formas, pero también con sus características funcionales, esto es, su manera de hablar, de caminar, los mecanismos de funcionamiento de su organismo. Eso les hace pertenecer a una misma especie, y eso también distingue a las familias, por ejemplo, a los pazimiño, que se parecen entre sí, aunque también existen variaciones, lo que también estudia la genética. Es un campo súper grande para estudiar. La medicina, la genética, puedes encontrar bastantes respuestas a muchas enfermedades que existen ahora. También un poco manipulación genética, también puedes crear muchas cosas que todavía no existen. El padre Agustino Gregorio Mendel, un aficionado a la botánica, publicó los primeros resultados de una investigación realizada por él durante una década, cruzando distintas variedades de guisantes, con lo que comprobó cómo se transmitían algunas de sus características a la generación siguiente. Mendel elaboró entonces una teoría general sobre la herencia, y aparecieron entonces las afamadas leyes de Mendel. Ya podemos en muchas enfermedades hacer diagnósticos precisos que obviamente son enfermedades que no tienen curación, desgraciadamente. A principios del siglo anterior, devino la teoría cromosómica de la herencia, y por fin la era de la genética, que no solo permite la clonación, sino la detección temprana de genes, que pueden provocar en los individuos sanos enfermedades tan devastadoras como el cáncer. Bien, ahí tenemos una aproximación desde nuestra condición de neófitos. Pero, ¿qué dice el médico genetista? ¿Cuál es la explicación más sencilla respecto de qué es la genética? Para que no entiendan solo los estudiantes universitarios, sino el público en general. A ver, la genética estudia la transmisión de las características de padres a hijos. ¿Por qué me parezco? ¿Por qué no me parezco? ¿Qué aficiones tengo? ¿Qué problemas voy a tener? ¿Qué enfermedades? Entonces, eso estudia la genética. Ahora sabemos que hay formas de transmisión de la herencia precisas que las descubrió Mendel y que han ido siendo perfeccionadas en el tiempo, ¿no? También ahora entendemos cuál es la base de la herencia. Es una molécula química que está en todos los seres, que es el ADN. Entonces, a través del ADN nosotros transmitimos información. Esa información normalmente es buena, pero a veces falla. Y cuando falla se producen problemas en la descendencia o en un niño que nace con problemas malformativos e inclusive el cáncer también, que es un problema del material de la herencia de las personas. Entonces, ¿El cuerpo llega a ser un archivo capaz de guardar una suma de información respecto de tu comportamiento biológico, de tu condición física? ¿Qué es lo que el genetista pasa a descubrir? Así es. A ver, nosotros tenemos 20.000 tipos de información que se llaman genes, ¿no? 20.000 genes. Cada uno nos da una característica. Son parejas de genes, ¿no? Funcionan como parejas a veces cuando las vemos, digamos, al microscopio, pero en términos reales solo funcionan, 20.000 funcionan. Entonces, esta función es más o menos compleja, ¿no? Entonces, a través de esta molécula, el ADN, la molécula de la vida también se llama, nosotros somos lo que somos, del tamaño que tenemos, color de ojos, predisposición a enfermedades, etc. Entonces, los genetistas lo que hacemos es, entendiendo esto, podemos estudiar estas características. Unas son fáciles, otras son muy complejas. Las fáciles son cuando una característica tiene que ver con un solo de estos genes. Lo complicado es cuando una característica tiene que ver con muchos genes. Por ejemplo, el color de la piel tiene que ver con muchos genes. Y es muy complicado estudiar. Hay 230 colores de piel. Entonces, ¿cómo estudias 230 genes que dan el color de la piel? Entonces, estos son los conflictos que todavía tiene la genética, saber específicamente de dónde viene una característica física. En el caso de nuestro país, que tiene innumerables etnias, ¿eso hace más difícil el estudio de la genética? Sí, topé el tema justo de la piel porque me parece importante, porque yo puedo clasificar a los individuos por
por varias formas. Una de esas formas es el color de la piel. Nosotros en el Ecuador tenemos autodefinidos al menos 18 grupos étnicos. Y hay grupos que sostienen una pureza étnica. Exactamente, entonces a eso voy. Cada vez hay más evidencia que el origen de los humanos es el mismo, todos venimos de África. Es decir, que si tenemos genes de alguien son de negros. Y se ha ido abriendo el espectro este de los genes de acuerdo a la migración de las poblaciones, al paso por el estrecho de Bering América, y se han hecho acumulaciones geográficas de individuos. Estos cúmulos geográficos podemos llamar etnias. Lo que habría que entender de las etnias es que primero su origen similar, luego no hay un estudio que te pueda decir usted pertenece a tal etnia con total certeza. Pueden decirte sus genes se aproximan a este grupo. Y pese a eso sigues participando de todos los genes de todo el mundo. Entonces, por eso nosotros los genetistas decimos no hay razas, hay una sola, la raza humana. Si Hitler viviera en este momento, sería realmente su discurso un fracaso. Así es. Cuando él sostenía y buscaba la pureza étnica. Que además partía de supuestos totalmente equivocados, ¿no? O sea, ni siquiera la genética tenía la evidencia de eso, eran más bien cuestiones físicas que estamos hablando, el color de la piel, o sea, por qué el blanco o el negro son diferentes cuando genéticamente es lo mismo. ¿Qué tipo de usos tiene la genética en la actualidad? Yo creo que hay cosas importantes. La primera es lo de diagnóstico, ¿no? O sea, poder diagnosticar quién eres o qué enfermedad tienes. Luego, la segunda cuestión es entender nuestra raíz individual y también poblacional. Claro. O sea, de dónde Muy venimos. importante. Y la otra cosa es enfrentar los problemas genéticos a través de alternativas médicas terapéuticas. El sueño de la genética, porque todavía es un sueño, es poder reemplazar un gen malo por uno bueno. Entonces se está caminando en eso. Entonces imagínate lo fantástico que sería que si te descubro que el cáncer tal se produce por el cambio de una porción de tu material genético, yo pueda sacar eso, poner uno bueno. Como en Viaje a las Estrellas, que le dan una pastillita y le crece el riñón. O sea, dices, qué interesante, porque eso es una aplicación también en ciencia ficción de todos los conocimientos. ¿Eso puede llegar a ocurrir en algún momento? Estamos encaminados a investigar eso, ¿no? O sea, ¿por qué las salamandras, por ejemplo, les cortas un brazo y vuelve a crecer? Entonces, hay genes detrás de eso. Entonces, si entendemos eso, probablemente sí, lleguemos a entender. Apasionante el tema que plantea el doctor César Pazimiño. Vamos a volver tras la siguiente pausa para seguir conversando sobre genética con el doctor César Pazimiño en la Caja de Pandora. No se vayan. Estamos de vuelta para compartir con el doctor César Pazimiño en la Caja de Pandora. ¿Puede reportar información también la genética acerca de la fertilidad y la esterilidad? Sí. Sí, ¿no? Sí. Hay muchos procesos, más o menos un 15% de parejas que tienen infertilidad o esterilidad está asociado a cambios de su material genético. Y tal vez cada vez se encuentra más, porque el análisis del material genético se va haciendo más fino. Antes, por ejemplo, se atribuía mucho la infertilidad y esterilidad a las mujeres. Ahora, con los análisis más finos, empieza a descubrirse que los hombres también tienen una participación en el problema de la fertilidad. Pero aparte del diagnóstico, ¿la genética, la información genética sirve también para el tratamiento? Todavía no. O sea, estamos en eso en pañales. O sea, inclusive desde el punto de vista ético y legal, ¿no? Hay leyes que te prohíben manipulación de gametos, de espermatozoides u óvulos, te prohíben la manipulación de embriones y curiosamente cosas que no hacemos en este país están prohibidas por la ley. Entonces no vamos a hacer nunca, pero independientemente de eso todavía no hay las herramientas que nos permitan cambiar genes en espermatozoides, en óvulos, que nos posibiliten tener individuos mejores, digamos así, en cualquier sentido. Esto refleja que la ciencia va por un andarivel y la legislación va por otro.
Sí, pero en el caso ecuatoriano es al revés que en el mundo. La ciencia va más rápido que la ley. Aquí va la ley primero. Entonces dices, porque copiamos bastante eso, ¿no? Entonces, hicieron por ahí una ley que prohíbe todo. ¿Y le hicieron cuándo? Eso fue hace unos 4 años. Unos 4 años. Muy bien. Vamos a buscar otros videoclips con novedades para que César Pazimiño nos cuente más sobre lo que sabe y sobre su vida, fundamentalmente. Veamos ¿Qué tienes ahí? Evolución. Este me parece interesante. La genética en el país ha venido desarrollándose desde hace algún tiempo, pero lo que llamamos genética convencional. Nosotros hemos realizado mejoramiento genético especialmente en plantas y un poco en animales. Se está empezando a trabajar también en lo que son enfermedades genéticas en nuestro país. En el desarrollo de vacunas, por ejemplo, sabemos que en nuestro país hay una alta incidencia de cáncer al estómago, por ejemplo. Es importante que nosotros empecemos a establecer cuáles son las causas medioambientales que afectan o que hacen que esta incidencia de cáncer al estómago sea tan alta en nuestro país. Otra es la producción de alimentos de calidad, con alta calidad proteica. Ya se ha desarrollado un tipo de arroz que es altamente rico en vitamina A. Un arroz enriquecido con vitamina A es bastante provechoso y ventajoso para la humanidad. Nosotros somos un país agrícola en donde necesitamos plantas que probablemente requieran el menor uso de paquetes tecnológicos, como por ejemplo el uso de fertilizantes derivados del petróleo. Buscamos el ente capaz de apoyarnos en este sentido y realizamos contactos con el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en Cuba, al cual el presidente estuvo visitando. Los convenios suscritos entre los dos países fueron el convenio marco entre el CENACID y los Centros de Ingeniería Genética y Biotecnológica de Inmunología Molecular de Cuba, es decir, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Se concretó un programa de investigación sobre vacunas y medicamentos para el uso humano, para el fortalecimiento de investigación para productos biotecnológicos para el agro y la soberanía alimentaria. Tenemos mucho potencial para desarrollar, especialmente si tomamos en cuenta nuestras condiciones socioeconómicas. Si antes nos demorábamos entre 5, 6 y hasta 10 años en obtener una variedad, ahora con la utilización de estas nuevas técnicas, nosotros podemos recortar este tiempo, ¿no? ¿Cuánto hemos avanzado en el país en el campo de la genética? Bueno, ahí se ha topado mucho el asunto de plantas, pero yo pienso que hay otra cosa que no se la toma muy en cuenta y es justamente la parte humana, ¿no? O sea, sin humanos tampoco hay la opción esa. No habría necesidad de. Exactamente. Entonces, yo me oriento más hacia ese lado. Estuve también en este Instituto de Genética en Cuba. Y claro, ¿cuál es el punto, creo yo, de unión ahí entre lo que es la genética humana con la genética de plantas y etcétera? Es que debemos tener una base legal primero para poder hacer investigación de buen nivel, tenemos que tener un apoyo económico bueno, tenemos que preparar gente y tenemos que hacer que nuestra producción científica y nuestro conocimiento invada el extranjero, porque ciencia que se quede aquí no es muy bien vista a nivel internacional y nosotros al estar cada vez más en el mundo, no hablo de globalización, sino estar más en el mundo, tenemos que tener desafíos diferentes en genética, tenemos que aplicar nuevas técnicas. Nosotros tenemos un súper buen laboratorio, pero es uno. Y entonces tenemos que replicar eso para poder hacer investigación de buen nivel. Hace una década, solamente el Hospital del Seguro Social, el Servicio de Genética, ¿no?, tenía un laboratorio de tecnología molecular, ¿no?, que serviría para estos mismos propósitos Así es. de desarrollo. ¿Eso ha cambiado ahora? No. Digamos que el Seguro Social fue uno de los primeros hospitales, el militar fue primero.
ahí se inauguró todo lo que era estudios de una parte del material genético de las personas que se llaman los cromosomas. En realidad los estudios moleculares humanos se inauguran en el año 95 con nosotros en la Universidad Católica en esa época, que trajimos toda la tecnología de estudios de ADN. Y después de ahí se ha potenciado. Todavía el seguro, el militar, no tienen la tecnología de ADN, están desarrollándola. Y entonces eso hace ver que el desarrollo, inclusive en las propias instituciones, es lento. El Ministerio de Salud, por ejemplo, no tiene genética. No hace genética. Un hospital pediátrico tan importante como el Baco Ortiz tampoco tiene genética. Entonces, estamos viendo que pese a que el mundo va por la genética, nosotros seguimos retrasados. Entonces, yo siempre digo, ellos harán genómica, harán genética de alto nivel, nosotros tenemos que seguir tomando tempra. Entonces, si no invertimos en genética, nos va a ocurrir eso de aquí a nada. Vamos a seguir hablando del tema. No sé si podemos ver algo más. ¿Qué te parece el legado? Ya, muy bien. Sí, de acuerdo. Sí. Adelante, César. Esta foto te pago lo que quieras por esta foto. No, mi papá, él sí era simpático. Todo hacía con humor, con alegría, con gusto. Él era feliz con su existencia. Sí. Por el solo hecho de vivir era feliz. Un hombre feliz. Juan Pazmiño, antes que nada, fue mi amigo. De esos amigos que uno les resulta difícil olvidar por sus condiciones humanas, por su solidaridad, por los detalles que tenía cualquier momento, en cualquier día, con un gran ánimo, con una alegría de la vida que realmente era contagioso. Habíamos siempre crecido en un hogar muy alegre. Mi mamá y mi papá eran unas personas que siempre nos llenaban de alegría, no nos dejaban sentir problemas. Y los hermanos crecimos con ese optimismo hacia la vida, hacia las cosas buenas. Y él personalmente se encargó de organizarme un baby shower que nunca me voy a olvidar, pero muy ágil, buscando el sitio, buscando las cosas que tenían que llevar. Después me contaron que fue su iniciativa y yo guardo eso muy adentro de mi corazón. Me parece que eso demuestra muchísimo la calidad humana de don Juan Pazmiño. Pienso que habían diferentes facetas de César, ¿no? Y todas en el fondo eran muy alegres. Creo que es el más alegre, sí. Él es el que pone la alegría en las reuniones, ¿no? Sí. Es muy gracioso, tiene muy buen humor. Es simpático, sí. Pero sí, nos reímos bastante, ¿no? Creo que todos algo tenemos de la herencia del padre. Digno hijo de su padre y de su madre, porque también tenemos que decir que la esposa de Juanito era una maravilla de mujer y los hijos son el resultado de lo que la madre y el padre dan. ¿Qué legado fundamental te dejó tu padre? Bueno, qué lindas imágenes, oye. Bueno, lo que dice al último Rosario me parece súper bien, o sea, somos producto de dos, ¿no? Y ahí está la genética. Esa es la genética. Y claro, o sea, yo creo que como temperamento, como actividad de vida, me identificaba mucho con cómo era mi papá. Entonces yo creo alegre, que sí, alegre, ¿no? siempre Jovial. optimista. Además, tuve un montón de oportunidad, creo que por el mismo hecho de tener problemas y tener la rebeldía, como que me ponían más atención. A veces les digo que yo era el hijo preferido. Entonces, claro, sí había una identificación especial y cuando empecé a estudiar medicina mucho más. Tu hermano Juan tiene también Sí, enorme sí, alegría, también, ¿no? también, Mucha chispa. pero no llega pero como no yo, como tú. claro. Sí. Y en cuestión musical,
Bueno, yo también hago, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Hago guitarra bastante bien. He dejado mucho, pero bastante bien. En una época también inclusive cantaba y concursaba y todo eso. Bueno, pero, te proponemos que cuando volvamos tras la siguiente pausa nos muestres tus habilidades artísticas. Te pondremos con una guitarra y veremos qué pasa. Vamos, amigos, a esta pausa. Ya venimos para que el doctor César Paz y Miño también cante en este programa. No se vayan. Estamos de vuelta, amigas y amigos. Tras intensas gestiones hemos logrado que el doctor César Paz y Miño, el genetista, pudiera cantar aquí y mostrarnos cómo también en sus genes lleva la música. De modo que, adelante, César. Bueno, lo que se exponen, ¿no? Pero ya que me obligan... Amanecida con un querer, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Samba de mi esperanza, amanecida como querer. Sueño del alma, a veces muere sin florecer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Muy bien. La vena artística del genetista también artística. Aquí. Bueno, te invitamos a volver a la mesa y entonces seguir con este juego interactivo en el cual descubrimos el pensamiento y las cualidades humanas del médico, del científico. Lo que estamos en este momento solamente mostrando es que los científicos no son esos seres aburridos que están detrás del laboratorio y que no tienen esta otra condición, esta sensibilidad humana, ¿no? Ese creo que ha sido el propósito. Y te invitaría que inmediatamente, César, busquemos allí en la pantalla algo más que tenemos por descubrir. Ya vimos evolución. Me falta Monsanto y temeridad. Y temeridad. Vamos con Monsanto. Algunos psicólogos, cuando hicieron el estudio en la frontera, pues reconocieron que jamás habían visto niveles de alegría tan bajos en una población escolarizada. En el estudio se pudo comprobar que comparando dos poblaciones de mujeres, unas que estaban en el mismo cordón fronterizo, tanto en el lado colombiano y ecuatoriano, como población que se encontraba a 80 kilómetros de ese lugar, se pudo comprobar que efectivamente la población que estaba al interior de Colombia y del Ecuador, que habían recibido el impacto de las fumigaciones, habían tenido un daño genético mucho más importante que la población del grupo control. Y esto significa que hay un riesgo mayor de que la población padezca cáncer, malformaciones congénitas e incluso abortos.
Había niños que nos daban con detalle que había una afectación a nivel de aves, a nivel de mamíferos, a nivel de peces, a nivel de personas, que incluso llegaban a producirse la muerte en algunos de los casos. Y eso es lo que nos decían los científicos, que efectivamente se podía producir la muerte por fallo renal y coma. De hecho, algunos niños mostraban la muerte de sus hermanos pintados, la destrucción de su mamá profundamente enferma, y cómo eran personas que se tenían que crecer para dar respuesta a lo que se estaba viviendo, y eso lo manifestaban en sus dibujos. A ver, la política de erradicación aérea de cultivos ilícitos no tiene realmente esa finalidad. Ha sido presentada como que una política para erradicar esos cultivos ilícitos, pero todos los años se ha comprobado que esa política no ha acabado con esos cultivos, sino que se han dispersado y se han distribuido por otros lados. Después de llevar 7 años y de haberse gastado más de 5.000 millones de dólares en esta política, se tiene que comprobar que efectivamente esta es una política fracasada, salvo que no sea ese realmente el objetivo, y el objetivo sea desplazar a la población. En eso es en lo que la política de erradicación de cultivos sí ha sido exitosa. Lo dijimos en la introducción del programa, el doctor César Pazimiño es el científico que llevó adelante la investigación respecto de esta aspersión de glifosato en la frontera colombo-ecuatoriana con resultados desastrosos. Así es. Vale la pena recordar con el genetista cómo se produjo este estudio, cuál fue el universo estudiado y cuáles fueron los resultados. A ver, nosotros, nuestra línea de trabajo paralela a lo de cáncer es la exposición a tóxicos, porque los tóxicos tienen relación con el origen del cáncer. En esos momentos pues aparecía lo de las aspersiones aéreas con un producto que aparentemente es inocuo, pero ¿qué es lo que ocurría? Era especial porque mientras el fabricante decía que se debe usar en concentraciones bajas, 1%, se estaba usando por propias declaraciones del gobierno colombiano en concentraciones altísimas de 26% hasta el 42%. Entonces, y sumado a productos que aparentemente muestran mucho más daño, como el POEA y el Cosmoflux. Entonces, frente a este paquete herbicida, el impacto en el Ecuador era dramático. Parecía que era dramático porque no teníamos datos. Cuando empieza a hacerse la verificación de qué ocurre y se empieza a hacer los estudios genéticos que verán la forma de demostrar que estaba afectando a la gente, porque las fotos y todo esto, los dibujos muestran lo que ocurre por afuera, pero nunca mostraron lo que ocurría por dentro. Entonces los estudios genéticos nuestros inauguraban además un estudio especial en el mundo, era porque no había una experiencia similar en el mundo. Fueron 24 las personas investigadas, ¿no? Y se descubrió que no tenían las mismas características genéticas que quienes habitaban a 50 kilómetros de distancia del lugar. Siempre hacemos comparaciones entre población expuesta y población control. Entonces los controles no estaban expuestos a nada hasta donde más podíamos saber, ¿no? No tabaco, no alcohol, no drogas, no fármacos. Y los expuestos escogimos mujeres. ¿Por qué? Porque son las menos expuestas a las cosas. Están en la casa, con techo, etc. Y un solo hombre. Entonces, ¿qué vimos? Que las mujeres, todas tenían alteraciones de su material genético y el hombre mucho más, que había recibido aspersiones directas. Trabajando. Entonces, eso fue curioso porque población que estaba protegida tenía igual de manifestaciones de alteraciones de su material genético que se veían como roturas del material genético. Las roturas tienen que ver con activación de genes de malignidad. Y eso es una probabilidad de cáncer. Sí, o sea, más o menos un 10% de personas expuestas que tienen roturas de su material genético hacen un cáncer. Entonces era una cuestión impactante, no solo la parte psicológica y todo lo que se describe ahí, estar en la zona es otra cosa y ver también a las personas su material genético cómo está. Eso nos daba fundamento para decir la posición del Ecuador está bien.
¿Se ha hecho un seguimiento de estos ecuatorianos afectados o Estamos estudiados? Estamos en eso. Tenemos ahora un proyecto financiado justamente por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, que es para evaluar los impactos del glifosato. Entonces está dentro de eso impactos suelos, aguas, plantas, animales y las personas que queremos recuperar los estudios para ver qué pasó de la vez pasada hasta acá. ¿Qué ha pasado con otras especies vivas? Bueno, o sea, el registro es dramático, ¿no? Por ejemplo, peces muertos, había piscicultoras que desapareció todo, las plantaciones de banano, cacao que desaparecieron, una avícola también que fue expuesta, todos sus animales murieron. Entonces el gasto económico, el impacto económico para el Ecuador fue dramático. Se hicieron mediciones hasta dónde llegaba el glifosato y entraba hasta 10 kilómetros. Por eso la lógica de decir que tiene que haber una franja de seguridad de 10 kilómetros, ¿no? Que no se le respetó. No se ha hecho aspersiones desde el año 2006. No sabemos qué pasará, pero una cosa curiosa es lo que decía Adolfo, es que no ha pasado nada con las plantaciones de coca. El porcentaje que ha bajado es ínfimo en relación a cómo se ha dispersado en Colombia. Se ha desplazado población, se ha violado derechos por eso, y ahí está el problema, sigue el problema. Y se nos heredó uno, ¿no? Vamos a una pausa, amigos. Ya venimos de nuevo para compartir en la parte final, en la caja de Pandora, con el doctor César Paz y Miño. No se vayan. Estamos ya en la parte final de la caja de Pandora con el doctor César Paz y Miño. César, ¿hay posibilidades a futuro de que se pueda investigar en otros ámbitos del país qué pasa con aspersiones químicas, digamos, por ejemplo, en las plantaciones de banano? Sí, justamente, a ver, el estudio del glifosato fue a través de una comisión oficial hecha por el presidente Correa. Y esta comisión, pese a que terminó su periodo, se le volvió a pseudo convocar para que evalúe, ¿Por qué pseudo, digo, porque como cambió la ministra de Relaciones Exteriores y eso, todavía no sabemos si mismo se va a continuar o no, porque dependemos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, pese a eso, ya nos hemos reunido para evaluar justamente el problema de las aspersiones y de las muertes de los aviadores por el uso de pesticidas, ¿no? El mancozeb específicamente, que parece que es uno de los tóxicos, pero el uso de pesticidas en el Ecuador es terrible, es horrible. Hay más de 30 pesticidas, muchos de esos prohibidos internacionalmente que se usan. Entonces, por eso es que yo, si encuentro una asociación entre exposición a tóxicos y cáncer, ahí está la asociación. Increíble. Vamos a ver otro de los videoclips que teníamos todavía en nuestra... Creo que es el último en nuestro menú. Temeridad. Es temeridad, ¿no? Sí, pero ya todos hemos visto. ¿Así es? Sí. Veamos, ¿de qué se trata? Había bajo el balcón de la casa de mis padres una pequeña acumulación de arena. Y no es que él se lanzó expresamente para caer en la arena, sino que como era tan temerario, él se imaginaba pues que cogiendo el paraguas iba a ser como paracaídas y se lanzó del balcón. Los psicólogos llaman hiperquinesia al trastorno de atención que suelen tener algunos niños. Este trastorno tiene un comienzo temprano y se caracteriza por una falta de persistencia en actividades que requieren la participación en procesos cognitivos. Además, suelen manifestarse como una tendencia recurrente a cambiar de una actividad a otra. Se lo cataloga como prioritariamente como una dificultad que tiene el niño o el adolescente en concentrarse entre los diferentes estímulos. Los niños hiperactivos suelen ser descuidados e impulsivos, propensos a accidentes y plantean problemas de disciplina debido a que se saltan normas. Su relación social con los adultos suele ser desinhibida y poco prudente. ¿Está claro, por favor? Los niños hiperactivos tienen una inquietud constante. Se desplazan todo el tiempo como si tuviesen un motor incorporado. Prefieren no aguardar turnos, interrumpen a otros.
Su falta de atención hace que sean desorganizados y distraídos. Parece que no escucharan y pierden todas sus cosas. Hay niños que son más inteligentes que el resto y ocurre que en las tareas académicas de la escuela aprenden con mayor facilidad y al aprender con mayor facilidad tienden a aburrirse, entonces no le queda otro recurso que fastidiar, molestar. Entonces hacían lo que se llamaba revestimiento electrónico, decía, que agarraban a uno de los compañeros, le llevaban a donde hubiera un enchufe y le conectaban ahí al chico y venía la descarga eléctrica, ¿no? Entonces, cosas así. Algunos de estos pequeños también son niños superdotados. Ellos son impacientes, inquietos y rebeldes, aunque no exentos de óptimas cualidades. El ejemplo de un hiperactivo es Michael Phelps, nadador que consiguió 8 medallas de oro en los últimos Juegos Olímpicos y rompió varios récords. Hoy es considerado el mejor nadador de la historia. ¿Podrías reconocerte como un adolescente hiperkinético, hiperactivo? Bueno, hiperactivo soy hasta ahora, sí. Oye, no me canso, siempre estoy diciendo que quiero más y otras cosas, viajamos, lo que sea, estoy, ¿y qué más, y qué más, y qué más? Pero claro, eso es diferente a la parte patológica, ¿no? de la hiperquinesis, que también es genética. Ajá. Entonces, hay unos genes... ¿Se hereda? Sí, puede haber herencia de la hiperquinesis. Pero claro, sin llegar a ser patológico, hay individuos que se mueven más, que necesitan más, gastar más energía. Eso les da inclusive mayores de ¿Puedes reconocer en el ámbito nuestro gente en esas condiciones? ¿En la política quizás? Decían que Abdalá Bucaram... Sí, justo iba a decir eso, sí. Esa condición. Y un poco, pero yo creo que eso también era dramatizar, ¿no? Él estaba bien entrenado para eso, ¿no? Creo que, no sé si era hiperkinético, pero dramatizaba bien. Era la manera de expresar su discurso. Además de llamar la atención y eso que es un poco... A ver, en psicología, en psiquiatría, en genética inclusive, tú puedes dividir un poco, ¿no? Lo que es patológico de lo que no llega a ser patológico. Puedes tener hiperactividad sin ser patológico, más bien cuando te interpretan mal a los niños estos justamente les desplazan, ¿no? Y eso crea problemas de aprendizaje. Más bien debería ponerse atención con otra metodología, que justamente es la nueva tendencia en educación, ¿no? O sea, hacer tipos de educación para este tipo de niños. Claro, que son muy talentosos, además. Exacto. Entonces, yo pienso que por ahí podría identificarme con una hiperactividad más bien, ahora más bien productiva. Productiva. Sí, antes sí es verdad que hacíamos ya no hay más revestimientos. Ya no hay revestimiento electrónico ni nada de eso. Nos quedan unos poquitos minutos, quisiera que aprovechemos para hablar de algo que se ha detectado en los últimos tiempos. Hay una prevalencia de cáncer gástrico entre los ecuatorianos. ¿Eso a qué se debe? Bueno, hay dos factores ahí. El uno es una bacteria que está asociada, que es el Helicobacter pylori, que hoy se ha demostrado que tiene que ver con desarrollo de cáncer. Y el otro que me parece ¿Cómo más se contrae grave, parece que se contrae en la niñez a través de ingestión de aguas contaminadas y permanece dormida la bacteria y luego se activa. ¿Es una bacteria del subdesarrollo? No necesariamente. Tenemos más aquí y tal vez eso es justamente lo que no entendemos bien. Nosotros estamos metidos en un estudio justo de cáncer gástrico, de asociar el Helicobacter con grados de desarrollo de cáncer. Pero aparte de este factor, digamos, ambiental del cáncer gástrico, hay otra cuestión que también es preocupante, es el grado de contaminación que tienen los productos alimenticios aquí. Entonces, a mí por eso me gusta lo de la ley de alimentación y soberanía, etcétera, pero que vaya acompañada de control de calidad, porque si no, estaremos expuestos al cáncer gástrico, que es de las primeras causas de muerte en el Ecuador. ¿En los productos procesados, en los productos del mercado? Inclusive porque nuestras aguas de pronto son aguas contaminadas, maltratadas en muchos casos, pese a que la de Quito dicen que es la mejor,
Pero debe y la haber de Cuenca también, ¿no? Exacto, también. Pero debe haber otros factores que están contaminando, los mismos pesticidas. Entonces, un estudio integral del problema del cáncer en Ecuador nos va a revelar qué mismo pasa. Desde la alimentación, César, ¿cómo prevenir el cáncer? Bueno, ahí hay una cuestión interesante, ¿no? El disminuir antioxidantes, y consumir antioxidantes. Dentro de eso, pues vitamina E, vitamina C, el brócoli. Pero las cantidades que necesitas son tan grandes que no puedes comerte 2 kilos de brócoli para tener un poquito de una enzima que ayuda a esto, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que empezar con el control de exposición a tóxicos, que es clave en el país, el control de los alimentos. Y también la genética juega ahí un papel interesante, es encontrar población de riesgo. Por ejemplo, el glifosato es una población de riesgo de cáncer. Otras expuestas a radiación, expuestas a químicos, que nos permitan detectar estas personas y a tiempo separarles un poco de su trabajo, darles vitamina B12, que ayuda un montón, para que se recupere los procesos biológicos propios de los individuos. Grupos de riesgo en monitoreo. Exactamente, Esa sería la y posibilidad. así se llama, biomonitoreo genético. ¿Y eso es muy complicado, es muy caro? No es complicado, es relativamente caro, y lo que pasa es que tienes que escoger poblaciones para hacer. Entonces debemos ubicar esas poblaciones. Gente que, otra vez, que fuma, que tiene consumo de fármacos especiales, pesticidas, rayos X. Entonces, esa gente necesita hacer biomonitoreo. Las radiaciones del sol. Eso es un factor interesante, justamente por toda la alerta que se hizo a través de nuestro astronauta, ¿no? Él decía, Nader decía que tiene su hoja web en donde puedes ver las radiaciones ultravioletas son tan fuertes en nuestra zona que probablemente explican el cáncer de piel en el Ecuador, que es altísimo. Entonces, por ser una población de altura, más de 1800, y empieza la sobreexposición, estamos en una zona de riesgo, entonces tenemos que usar protectores, gorras, protectores de la piel, etcétera, para de esa manera controlar. Y va paralelo esto del biomonitoreo a la población, no solo genéticamente. Pienso que el biomonitoreo tiene que ser también de dermatólogos y todo un conjunto, que en eso creo que se ha metido el Ministerio de Salud también. Muy bien, muchas gracias, también a César Pazimiño por habernos permitido conocer más su pensamiento, pero también conocerlo en el ámbito humano, que eso es muy, muy importante. Sabemos que canta César Pazimiño, y que podrá mejorar en el futuro. Muchas gracias, César. También. Y a ustedes también, queridos amigos y amigas, gracias por compartir este programa. Estaremos la próxima semana de nuevo con ustedes. Que pasen muy bien. Hasta pronto.